Álvaro, encantado de estar con nosotros de nuevo en el programa Reto Siglo XXI para hablar de algo importante que es el sector agrícola. No cabe duda que esta crisis, sobre todo el aumento tan dramático que han tenido los fertilizantes, los agroquímicos, todos los productos agrícolas, básicamente todo. Eh, el problema de precios internacionales también. Eh, eh, dos grandes, bueno, uno de los grandes productores del mundo de granos, que es Ucrania, sufriendo fuertemente. Eh, y la situación en Costa Rica, altos intereses para el sector, áreas, o sea, nosotros tenemos suelos que necesitamos, en muchos casos, fertilizantes y agroquímicos, y eso es una situación real, o sea, y son el sector más importante de Costa Rica, ¿va? El sector agrícola, porque es un sector que le da trabajo a mucha gente en las zonas, en todo el país, ¿verdad? Básicamente. ¿Verdad? Hablemos del sector agrícola primero. Muchas gracias, Jorge, por invitarme a conversar de esto. Nosotros en el sector agro estamos muy preocupados porque estamos en una tormenta perfecta casi. Cuando inició la crisis de Ucrania, ¿verdad? Se alteró uno de los pilares de la civilización moderna, que son el concreto, el acero, el plástico y el amoníaco. Y el amoníaco es la fuente del nitrógeno para las plantas, ¿verdad? Es la urea, el fertilizante básico. Eso causó que los costos incrementaran de una manera inmensa a nivel mundial, ¿verdad? Y en Costa Rica las áreas de cultivos disminuyeron porque el agricultor quedó descapitalizado, porque tenía que comprar su fertilizante, entonces disminuyó las áreas de siembra, no le alcanzaba el dinero, y cuando hay menos oferta de alimentos al mercado, los precios suben. La gente que más sufre con los precios son los que más dedican de su ingreso neto a comer, o sea, el que menos gana dedica un porcentaje más alto de todo lo que recibe a comprar comida, y esos son los que más sufrieron porque la inflación pegó muy duro en el precio de la comida. Entonces, en ese entorno, nosotros estamos viendo los resultados hoy, que es un crecimiento de la desigualdad, ¿verdad? Que es peligrosísima, porque como lo dijo un periódico recientemente y con buen tino, ¿verdad? La desigualdad, en un ambiente de desigualdad, el voto se vuelve muy volátil y puede pasar cualquier cosa en 3 años, de 3 años y medio. El crecimiento de la pobreza en la zona rural especialmente, llevamos por 28%, donde hay menos oportunidades, porque hay menos escolaridad y menos oportunidades alternas de trabajo, como hay en la zona de la GAM. De hecho, la zona central del país recibe el inmenso porcentaje de la inversión extranjera directa que llega al país. Entonces, la zona rural está afectada, y la zona rural es el pilar donde se crea la agricultura, ¿verdad? Y la zona rural es uno de los sostenedores de la democracia económica y movilidad social del país, junto con la Caja de Seguro Social y con la educación pública, ¿verdad? Por eso es que nosotros pedimos que la educación pública sea buena, porque es muy importante, igual que la Caja, pero la agricultura hay que ayudarle. Pero hay que ayudarle porque tiene dos caras la agricultura. Una cara son los agricultores, que constituimos hoy en empleo directo e indirecto 500,000 personas en el país, ¿verdad? Y estábamos hablando de un 12 a 13% del Producto Interno Bruto. Y esa producción agrícola, canasta básica, es esencial. ¿Para qué? No para la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria es una soberana tontería. La seguridad alimentaria, ¿qué es la diferencia? La diferencia con seguridad alimentaria es que soberanía es producir todo lo que comemos, y eso no es viable. Pero seguridad alimentaria es producir una parte de lo que nos comemos, exportar el resto o maquilar el resto en forma de agroindustria. Y eso es muy importante. Entonces, esa seguridad alimentaria también tiene otra faceta, que es lo que dije antes, que la gente, a ver, la seguridad alimentaria no es solo producir la comida, sino que la gente más pobre la pueda comprar. Pues no hacemos nada, si la comida está ahí, pero muy cara, la gente arruinada no la puede comprar. La otra cara de la moneda es que
cuando vos tenés en el país una población de 5 millones de personas que es pequeña realmente con respecto a Colombia, que tiene 55 millones, por ejemplo, ¿verdad? Países de cerca, es muy fácil formar un oligopolio de importadores. Y eso es lo que estamos viendo en arroz hoy. Quitaron el arancel del arroz, que por cierto, eso está cuestionado en los tribunales, porque el presidente no puede quitar o poner impuestos. Eso se acabó con la Revolución Francesa, ¿verdad? Tiene que ir al Congreso, a los representantes del pueblo. Entonces, eso está cuestionado en la Corte. Entonces, pero esa desprotección al agro está causando que haya una crisis muy severa, ¿verdad? Una crisis de producción y esa crisis de producción está facilitando ahora que nos quieren impulsar a entrar a Alianza Pacífico, quitarnos todas las exclusiones, despedazar el resto. ¿Qué es el resto? La papa, la cebolla, el sector lácteo, el café, el aceite de palma, para mencionar unos cuantos productos, porque se quitan las exclusiones. Y esa otra cara en la moneda es que entonces se forman oligopolios de importadores cuando toda la producción, toda la canasta básica es importada, el precio que se le cobra al consumidor más pobre es cualquiera, el que quiera poner el importador, el que pueda poner importador. Pero como para importar comida necesitas mucho capital, es más, un barco de arroz vale 10, 12 millones de dólares. O sea, cuando dicen que vamos a dar el precio del arroz, liberemos para que todo pueda importar. Importando una paleta, un contenedor de arroz no bajas el precio del arroz. Entonces, ¿quién puede pagar 12 millones de dólares por un barco? 4, 5. Entonces, ese es el problema, ese es el peligro. Entonces, conclusión, Jorge, la producción nacional, además de que ayuda mucho al sostenimiento de la movilidad social y la vida rural del país, también es la protección más importante que tiene el consumidor nacional, para que no sea abusado por oligopolios de importadores de comida. Y ese balance social en medio del crecimiento económico que está teniendo un sector pequeño pero importante del país, que es zona franca, está creando una desigualdad muy peligrosa para el futuro del país. No, y es que, como vos decís, los costos de los insumos crecieron, los precios no los puedes trasladar, ¿verdad? No. Porque hay una situación de menor dinero, pongámosle así, en manos de los... El capital se lo comieron. El capital. No alcanza para comprar, entonces siembran menos, ¿verdad? Y además la carga financiera aumenta. Sí, y los bancos claro, suben los intereses y se protegen con las garantías. Y bueno, hoy decían que el banco que recoja garantías al deudor le van a poner una calificación media complicada. Eso ya. Pero también la morosidad de los bancos, si tienen garantías, mucha gente le están quitando las tierras en Tierra Blanca porque no pueden pagar, porque no pudieron sembrar papa y cebolla en febrero, marzo, abril. Y arroz está pasando lo mismo en Guanacaste y Pacífico Central y Sur. Le están quitando la tierra a los bancos. Eso es el peligro. Esa es parte de la desigualdad. Y eso es parte del descontento y de la desconfianza que está creando, se está creando en la zona rural. Y Alianza Pacífico, de nuevo, es un peligro muy grande. Y la gente, no sé, yo no entiendo cómo el gobierno incluso está impulsando algo que es deseable. Pues sí es deseable, pero ¿a qué precio? Al precio de entregar las exclusiones agrícolas, que es el único que tiene exclusiones, agrícola y agroindustrial. Es el único sector. ¿Por qué? Porque era importante para fortalecer cuando se negociaron los tratados con Colombia, con Perú, con México, con Chile, que es Alianza Pacífico. Se pusieron protecciones. Y exclusiones. Hay exclusiones. Pues, ¿por qué? Las exclusiones se ponen porque se encontraron sensibilidades en sectores y entonces dijimos, bueno, démosle una protección arancelaria, sensibilidades sociales, pero también sensibilidades de diferencia de tamaño, ¿verdad? De asimetrías con países que producen lo mismo que nosotros, básicamente Colombia y Perú, porque Chile y México tienen, digamos, latitudes diferentes. Y eso esas exclusiones se pusieron ahí. Bueno, se estudiaron, se firmaron los tratados, nosotros acompañamos esos tratados. El último es 2016 de Colombia, no estoy hablando de 50 años. Los anteriores son 2012, 2013, Chile y Perú. México 95, cuando entramos a la a la OMC. Y ahora quieren decir que hay que renegociar todo, porque las exclusiones no les gustaron.
Eso es lo que implica. Entrar a la Alianza Pacífico es entrar a un club. Cuando vos entras a un club, te aceptan, pero vos no vas a decir, bueno, sí, pero cámbienme estas reglas internas del club porque no me gustan. No, usted entra al club, acepte todo lo que está. Y una de las reglas del club es, no hay exclusiones entre nosotros. Entonces las exclusiones que habíamos logrado en los 4 tratados que negociamos independientemente, bilaterales, con cada uno de los 4 países de la alianza, se van. Y entonces el sector agrícola se entrega. No inmediato, sino se pueden negociar plazos, pero los plazos se cumplen, ¿verdad? Por cierto, la gente que piensa que azúcar está excluido, no. Azúcar va a entrar a partir del 2030, empieza a negociarse la eliminación de la exclusión del azúcar también. Todo el sector agrícola está en peligro aquí. Y en peligro porque es nuestra forma de vida, ¿verdad? Nuestra forma de ver, nuestro modelo de desarrollo social del país y económico. Y hay países donde los costos de producción son muy inferiores a los nuestros, ¿verdad? Sí. Y volúmenes más grandes. Sí. Y subsidios. Y subsidios, sí. ¿verdad? Subsidios que no están abiertos, pero sí son subsidios, digamos. Vos que trabajaste en el agro, ¿qué exporta un país agrícola? Lo que le sobra. El mercado de exportación de un país es de comida, porque la comida tiene 2 características muy importantes, que es comida, es básica para la vida, y la otra que es perecedera, se pudre. Entonces vos tenés que exportar lo que te sobra. Y cuando vos exportas lo que te sobra, ¿a qué precio lo vendés? A precio remate. Cualquiera, por sí me sobraba. Y eso es lo que llega aquí. ¿Qué sucede con esos sobrantes? Cuando llegan aquí, la gente dice, más barato, sí, por un rato. Después quebra la agricultura y cuando no hay producción nacional, ¿cuál es el precio que le van a cobrar el importador? Cualquiera. Y entonces la gente más pobre se ve su canasta básica, que está exenta de impuestos para que sea más barata, en las manos de oligopolios de importadores de nuevo, que son características que no tienen otras actividades económicas como la industria. La agricultura es esencial para la vida y es perecedera. Por lo tanto, es de excedentes. Y eso son cosas, por eso se protege. Por eso otros países la protegen. Bueno, hay una agricultura especializada también, o sea, banano. Pero es de excedentes, ¿o? Sí, es de excedentes, pero lo que te el consumo interno es pequeño, pero en realidad, sí, claro. O sea, ¿y qué dicha? Y leche. Se exporta bastante, ¿no? Bastante. Por eso nosotros hemos dicho muchas veces sobre que en el sector agrícola nosotros estamos a favor del libre comercio. Por eso firmamos China, por eso firmamos y acompañamos Europa, el CAFTA incluso, Colombia, Perú, México y Chile. Lo acompañamos y lo firmamos, estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que nos cambien las reglas 5 años después, porque eso ya estaba negociado. Y lo que implica la adhesión unilateral a un grupo económico es adhesión a las reglas, y eso es cambio de lo que habíamos negociado. Eso es lo que nosotros estamos muy preocupados, y es un asunto interesante, porque esto no es un asunto de negociar, y yo creo que el gobierno no ha entendido bien. Para nosotros esto es un asunto de vida o muerte, y cuando es de vida o muerte, vos no acorralás a alguien tan feo, porque puede hacer cualquier cosa. El sector agrícola está crispado, está muy, muy preocupado, porque es la supervivencia lo que está en juego aquí, no esta supervivencia. Como la viabilidad, no de todo, pero digamos la producción para consumo interno. Y como el consumo interno y la agroindustria y la exportación están todos ligados en las mismas cadenas de valor, ¿sí? Todo se va a ver complicado. Bueno, Alvarito, sí, yo participé en el sector agrícola muchos años. Yo lo sé. Y dábamos mucha extensión agrícola y también se trataba de luchar en el mercado interno por mejorar los precios, porque la competencia es lo más importante también, ¿verdad? Y recuerdo muy bien las congojas del sector agrícola, vamos. Y la sentía uno porque tenía uno que financiarle todo el paquete tecnológico. ¿Quién produce toda la asistencia técnica agrícola y el crédito? El sector privado. Claro. Así es. El gobierno, sí, el 2,5% de crédito del sistema financiero va para agricultura. Nada. Claro, el sector privado tiene razón. Sí, porque además los bancos no se metían en el negocio agrícola porque decían que el riesgo es muy alto. Sí. Y sí.
Entonces les cobraban muy caro o no les prestaban, ¿verdad? Así es. Entonces yo sí manejé con las cámaras, sobre todo en la parte de porque nosotros vendíamos fertilizantes y agroquímicos y todo, y peleábamos contra una empresa de gobierno, que era Fertica. Y bueno, lo que no nos dimos cuenta en una ocasión fue que José María dijo que había que bajar los precios de fertilizante y casi por decreto, en ese caso era la junta directiva, y no, eran decisiones que no eran las lógicas, ¿verdad? Si estábamos Pues en sí, competencia. pues sí. Pero en todo caso, tenés razón, o sea, todo es costo los fertilizantes es imposible bajar los precios ahora. Vamos a ver, el sector agrícola ahora también ha sido muy exitoso, ¿verdad? O sea, exportamos, el primer exportador del mundo piña, de chayote, por cierto, zona Bujarrás, todo. El tercero, cuarto banano, café se exporta, la diversidad, aceite, a mucha cosa. Por eso es que, pero también nadie que siembra café, siembra solo café. No. Siembra tomate, siembra papa y siembra ornamentales. Y, por eso digo que todo está muy integrado, ¿verdad? Ahora... y ahora se usa mucho abono orgánico también. Y sí, mucha cosa manejo integral de plagas también. Cada vez está usándose más y eso baja costos y da competitividad. Además da un sello verde para exportar importante. Pues sí, es importante. Por eso es que el desarrollo armónico e integral del país, con lo que hablamos antes de la producción para el consumo interno, canasta básica, de cosas que son perecederas y no se puede importar muy fácilmente, excepto que sean excedentes, es muy importante para la democracia económica del país. Por eso es que estamos preocupados. Y por eso es que el país decidió hace 12 a 14 años iniciar el proceso de banca de desarrollo, por ejemplo, que es un tema que podríamos conversar otro día. Yo soy miembro del Consejo Rector de Banca Desarrolladora y ahí el 52% del crédito se va al sector agrícola, pero solo está destinado a pymes y mini pymes. Entonces, por ahí hay una ayuda importante porque del 90% de las empresas de este país son pymes y el 70% de las empresas de este país tienen menos de 5 empleados. Esa es la democracia económica que hay que sustentar, especialmente en la agricultura, porque es la zona rural que tiene más desempleo, más desigualdad y menos oportunidades, porque hay menos educación ahí, no hay alternativas, y produce mucho valor. Por eso tenemos abundancia de comida buena. Y una paz, que es importantísima. ¿Y una? La paz. Y la paz social. Eso es la base de todo. Sí, claro, como hablamos, la Caja de Seguro Social, la educación y el desarrollo rural, que está sustentado en agricultura y apoyado en turismo también, sí, claro. Turismo muy importante. Claro, también. Bueno, Álvaro, encantado de verte. Muchas gracias, Igualmente, muy amable por invitarme. Y nos vemos el año entrante. Cuando quieras, a la orden. Gracias.